Bueno, aquí estamos para el canal de YouTube Reset Brain y quiero invitarlos a escuchar una conversación con Elis del Bianco. Ella es una reconocida numeróloga que vive en la ciudad de Tandil y para mí siempre es un placer charlar con ella y escucharla. Quiero invitarlos a todos ustedes a que escuchen un poco de esta exquisita información que siempre es bueno escuchar y que muchos ignoramos. Así que, bueno, Eli, ¿cómo estás? Te saluda Alejandro de Reset Brain. Hola Alejandro, muy bien, gracias. Aquí esperando tu llamada para lo que gustes preguntar. Bueno, cuando fuimos creados por el verdadero creador, nos crearon con 12 filamentos de ADN. Así era la humanidad, el humanoide, ¿no es cierto? Pero hace 450.000 años entró una raza que vino a la Tierra a saquear el oro de la Tierra. Porque en su planeta, Nibiru, se estaba terminando la atmósfera y ellos, pulverizando el oro, podían reconstruir su atmósfera. Cuando vino el hijo del rey Anu, que era Enil, el hijo del rey y la reina, pero él era militar y vino con los soldados. Y los soldados se cansaron de cavar la montaña. Entonces hubo una rebelión. Y entonces el rey Anu le pidió a su otro hijo, que era hijo de la concubina, que era un científico, si podía hacer una criatura que fuera esclavo de ellos. Esa Enki le dijo que no podía ser de la nada, no era Dios, pero sí podía con parte de ellos, o sea, del semen de ellos y el óvulo de la hembra humanoide, podía hacer un ser para que fuera esclavo. La Biblia dice que cuando Dios vio a su criatura, la vio tan hermosa, ¿no es cierto? Pero no es el Dios verdadero, es Enki, que nos hizo así como somos ahora. Porque Dios hizo las energías, ¿sí? Pero en la tercera dimensión, la energía se condensa y forma el cuerpo humano. Todo eso, hasta un determinado momento no se sabía esta historia. Los científicos nuestros, los genetistas, veían que el ADN humano era que tenía 2 filamentos de ADN, pero aparecía al lado algo que ellos decían basura, no sabían lo que era. De pronto, cuando empiezan a estudiar el genoma humano, los científicos nuestros, descubren que había células que no eran humanas y no sabían de dónde venían. Pensaron en virus, pensaron en bacterias que habían alterado el ADN. Pero apareció un señor, Zacarías Sitchin, que sabía leer el sumerio. Y en las tablillas sumerias, que fue ahí el verdadero paraíso terrenal entre el Tigris y el Éufrates, la Mesopotamia asiática, digamos, él pudo leer las tablillas e informó al mundo científico lo que había descubierto. Entonces, ahí aparecieron lo que se llamaron los reptilianos, o sea, el conocimiento de los reptilianos. Pero los reptilianos, Anunnakis, habían llegado 450.000 años antes. Enil quería esclavos nada más, pero Enki, cuando vio lo hermoso que era su criatura, le dio el sexo para crecer y multiplicaos, dice la Biblia, ¿no es cierto? Para que
hubiera muchos humanos. Hasta ahí vamos, hasta ahí vamos. Así es como fuimos evolucionando. Por eso nosotros tenemos 3 tipos de cerebros. El básico, que es reptiliano, que es en la tercera dimensión lo que nos hace defender uno de los otros. El reptil se defiende. El no nato, que es el de Jesús, cuando vino a la tierra, que dijo, cuando te dan una cachetada, poné la otra mejilla. ¿Qué quiere decir? Que se termina el problema. Y después está el superior, que ya estamos en contacto con la energía universal, que es Dios. ¿Sí? Pero esto de los Anunnaki fueron 450.000 años. Pero nosotros somos la 5ª raza en el planeta. Hubo 4 razas anteriores que cuando llegaron al punto actual como estamos nosotros, la mayoría se destruyó. Y lo que ahora nosotros somos el Homo sapiens, ¿no es cierto? Pero el próximo Homo va a ser el Homo universalis. O sea, en este momento nosotros somos el hombre que sabe, ¿sí? Sabe de dónde viene y hacia dónde va, ya lo sabe. Pero las primeras razas, ¿no es cierto?, de mezcla de humanoide con reptilianos, fueron las primeras que cayeron a la tercera dimensión. ¿Qué son las dimensiones? Las dimensiones son grados de evolución de todo lo que está creado. La Tierra gira y evoluciona en espiral. Los planetas, las galaxias, las estrellas, los soles, todo gira en espiral. Nuestra evolución también es espiral. Eso es la espiral que estudió Fibonacci, un físico, ¿sí? Y cada vez el tiempo es más corto porque estamos entrando en un despertar de la conciencia y entonces cada vez estamos más cerca del paraíso. ¿Qué es el paraíso y qué es el infierno? El paraíso no está en otro lado, está acá, en la Tierra. El paraíso es tener los 2 hemisferios cerebrales trabajando al mismo tiempo, inteligencia y conciencia. Y el infierno es que trabaje nada más que nuestro hemisferio izquierdo, el razonamiento. ¿Cuándo pasó eso? Cuando caímos en la tercera dimensión, lo que tan famoso pecado original. ¿Qué es ese famoso pecado original que atormentó a todas las civilizaciones? No es nada más que la mala utilización de la energía atómica de los científicos de hace 13.000 años, que se creyeron iguales a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que la serpiente le dice a Eva, si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, serás como Dios. Y los científicos de hace 13.000 años atrás se creyeron iguales a Dios, porque dijeron, si Dios es energía y yo domino la energía, yo soy Dios. E hicieron caer un continente, la Atlántida. Bien, justo te iba a preguntar sobre la Atlántida, cómo había surgido, así que me sacaste la palabra de la boca. Si entiendo bien, entonces, el humano fue creado en un principio con esas 12 hebras de ADN, lo que lo hacía, digamos, perfecto en su creación, con una salud perfecta y un cuerpo perfecto. Y entiendo que la Tierra se está preparando para un salto cuántico, digamos que para volver a esa 5ª dimensión. O sea que los humanos volverían a recobrar
esas hebras de ADN que les fueron quitadas? Sí, en este momento muchos seres que están viniendo, por ejemplo los chiquitos, los que nacen ahora, ya traen más hebras activas. Por eso nuestros científicos ya lo saben. Lo que pasa es que no lo divulgan. Porque viste que la gente dice, los chiquitos de ahora son más inteligentes. Y yo les digo, no, no son más inteligentes. Nosotros también somos muy inteligentes. Los chiquitos que bajan ahora, las almas que bajan ahora, son más conscientes. Y eso lo da en la activación de hebras de ADN. Porque el salto cuántico se produce cada 13.000 años. Porque la Tierra gira, el sistema, no la Tierra solo, el sistema planetario nuestro gira alrededor de una estrella que se llama Alción, que es de la constelación de las Pléyades. Esta órbita, nuestro sistema, tarda 26.000 años en dar la vuelta y recorre las 12 constelaciones de estrellas, que nosotros llamamos signos en astrología, que son Virgo, Capricornio, Acuario, bueno, todas las que se conocen. Cada 13.000 años pasamos del infierno al paraíso. Cada 13.000 años. ¿Por qué? Si yo hiciera porque la estrella no está en el centro de la órbita, está en un ángulo de la órbita. Entonces, ¿qué sucede? Si yo hiciera una línea imaginaria en la mitad de la órbita, una parte de la órbita queda la estrella dentro de ella y la otra parte no. La parte que está cerca de la estrella la llamamos el día del conocimiento. La parte que está lejos, la noche del conocimiento. Llámalo paraíso, llámalo infierno. Porque la noche del conocimiento es porque perdimos la capacidad de uno de los hemisferios, la conciencia, que fue cuando la Biblia dice que caímos en la tercera, o sea, que Adán y Eva fueron echados del paraíso. No es que fueron echados del paraíso, sino que cayeron a la tercera dimensión. De la unidad en el paraíso, cayeron a la dualidad del infierno. Por eso, o la noche del conocimiento. Por eso en física se estudia que la energía tiene una sola dirección, pero tiene dos sentidos. Si va para la izquierda es negativa, si va para la derecha es positiva. Si va para la izquierda trabaja para el ego, el egoísmo. Si va para la derecha trabaja para el alma, el amor. Y yo siempre hago una figura cuando estoy enseñando. Si va para la izquierda trabaja para el diablo, si va para la derecha trabaja para Dios. Fíjate que diablo y Dios se escribe con la misma letra, es que es la misma energía. La energía, cuando baja del universo, está toda junta, pero cuando toca planetas de tercera dimensión, se abre en los opuestos. El rico, el pobre, el bien y el mal, la guerra, la paz. Por eso en planetas de tercera dimensión nunca puede terminar la guerra, porque cada uno defiende su posición. Por eso vino un Jesús para enseñarnos eso, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si vos ponés la otra mejilla, ¿qué sucede? Se termina el problema. Pero como todavía nosotros funcionamos no todos, por supuesto, pero la gran mayoría todavía funciona con el cerebro reptiliano, todavía peleamos, ¿sí? Ahora, si vos estás en el medio de una situación y tenés que decidir para dónde ir, o para el ego o para el alma, ¿no es cierto?
Pero ¿por qué la humanidad fue siempre para el ego? Porque a nosotros nos trabajaron el ego. ¿De qué manera? Yo siempre, como soy docente, siempre pongo ejemplos de escuela. Y entonces le digo a las chicas o muchachos que vienen a estudiar, le digo, imagínense una mamá que le dice a una nena que va al colegio, tenés que ser la mejor del grado. ¿Y por qué? Pregunto yo. O cuando uno es grande dice, tengo que tener más poder que mi vecino. ¿Por qué? Si todos venimos a este plano a hacer un trabajo solos al lado de otras energías, no metido dentro de la otra energía, ni la otra energía metida dentro de nuestro. Si vos pensás que sos mejor que el linchera que pasa por la calle, el linchera está dentro tuyo. Entonces tu alma no puede hacer lo que vino a hacer, porque vos estás ocupado mirando para afuera en vez de mirarte para adentro. Perdón. Pero ¿qué pasa? Durante miles de años, durante 13.000 años, no podíamos desarrollar el hemisferio derecho. ¿Por qué? Y porque estábamos dominados por una matrix. ¿Por qué? A ver, cuando vos vas al colegio, no, cuando empieza, perdón un momentito, cuando empieza la educación de la mamá, ¿qué dice la mamá antes? Ahora se los deja libre, pero decía, toma la cuchara con la derecha. ¿Por qué? O vas al colegio y la maestra te decía, especialmente en mi época, por supuesto, escribí con la derecha. ¿Por qué? Porque los nervios de la derecha se entrecruzan en el cerebelo y activaron el cerebro izquierdo. ¿Y por qué pasó eso? Porque nos hicieron creer que siendo inteligentes nada más éramos superiores y en cambio sirvió para dominarnos, especialmente por las religiones. ¿Y qué pasó con nuestro cerebro derecho? Si cuando todos nacemos, nacemos equilibrados. Y si no, fíjate, los bebés tocan todo con las dos manos y patean con las dos piernitas. Pero cuando comienza la educación formal, ahí empieza el desequilibrio. Y ahora somos muy inteligentes, pero poco conscientes. Antes del 2000, venían muy pocas seres que tenían los dos hemisferios al mismo tiempo. Un Kepler, un Newton, un Leonardo da Vinci, un Copérnico. O sea, seres que venían a enseñarle a la humanidad. Un Jesús, un Buda. ¿Sí? Pero a partir del año 2000 entramos en la era de Acuario. Y así como cuando caímos en la tercera dimensión, que fue bajo la acción de Leo, Leo representa la soberbia y Acuario representa el amor universal. Por eso los científicos de Leo hicieron caer un continente y todavía la atómica, o sea, la central atómica, está actuando. ¿Y dónde está? En el Triángulo de las Bermudas. Por eso desaparecían en algunos momentos barcos y aviones, pero no desaparecían siempre. ¿Cuándo desaparecían? Cuando la luna pasaba por sobre la central, ahí se producía un cambio de dimensión. Quiere decir que todos los que desaparecieron están en otra dimensión. Ahora, en este momento se necesitó otro si aquellos científicos separaron la inteligencia de la conciencia, porque ¿qué dijeron? No, nada de espiritualidad, hay que razonar. Se necesitó otro científico en esta era que dijera, a mí lo único que me interesa de la física
es conocer los pensamientos de Dios. O sea, que se está empezando a desarrollar el de cerebro derecho. Ese fue Einstein, ¿sí? Pero claro, estamos recién en el primer escalón del paraíso. Entonces, ¿qué significa? Hay una banda que sería un intermedio, porque tiene que terminar la oscuridad para que entre la luz. Y ahora hay una lucha tremenda entre la oscuridad y la luz, ¿sí? Es una banda que es donde estamos ahora, es el caos, ¿sí? Pero la luz va a ganar siempre, ¿m? Porque además el sistema planetario sigue girando y cada vez va a entrar más en los 13.000 años de cercanos a Alción. Viste que, al entrar bajo la acción de Alción, que fue más o menos en el año 40, ahí se empezó a abrir una capa muy densa de energía manásica, que la formaron los mismos habitantes de la Tierra con los miedos. Porque el miedo es una proyección de nuestro cerebro. No existe el miedo, pero dentro de nosotros sí está el miedo. Y entonces, ¿qué sucede? Al proyectar una energía, imagínate 13.000 años, todas las civilizaciones mandando miedo al espacio. Formaron alrededor de la Tierra de una capa de energía muy densa que los físicos llamaron manásico. Pero cuando nuestro sistema se acercó a esta línea imaginaria Leo-Acuario, que fue más o menos en el año 40, esa masa de energía se empezó a abrir y Alción empezó a entrar. ¿Cuándo se terminó de abrir totalmente? En el 60. Por eso aparecen los hippies, la música rock, son seres que vinieron a romper estructuras de 13.000 años. Entonces ahora se va a producir el salto cuántico. Y ahí te voy a hablar de otro físico, que fue Schumann. Schumann estaba estudiando la velocidad de la Tierra y él sabía que durante miles de años la Tierra viajó en el espacio a 7.8 Hz. Y cuando él la estaba estudiando, veía que estaba en 12 Hz, o sea, estaba mucho más veloz. Y de pronto aparece al público el calendario maya. Y en el calendario los mayas dijeron que cuando la Tierra llegue a 13 Hz, va a salir disparada a la cuarta, quinta dimensión. ¿Y cuándo fue eso? El 21 de diciembre del 2012. Por eso la gente decía que se iba a terminar el mundo. El mundo no se termina nunca, porque la Tierra sigue girando. Los que vamos a terminar somos nosotros si no evolucionamos, porque la Tierra sigue girando. Ahora fíjate, cada vez más tenemos temperatura, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nuestro Sol está bombardeado por otro Sol, que es Alción. Por eso los médicos te dicen, no te pongas al sol sin filtro porque te quemás. Y encima, el gobierno oscuro, profundo, lo que llaman cabal, nos hacen culpables del calentamiento global. Sí, nosotros lo ayudamos un poco, pero el calentamiento global se produce también porque hay un sol sobre otro sol que lo está bombardeando. Fíjate, hay un muchacho que yo conozco que es patrón de barco de pesca y el otro día me decía, yo le pregunté, ¿qué tal el cardumen?
Dice, bien, dice, pero está aumentando la temperatura del mar. 3 grados había aumentado. ¿Qué significa? Y cada vez va a ser más. ¿Por qué? Porque estamos acercándonos a Alción. Y entonces están derritiendo los glaciares y van a aumentar los mares. Y entonces hace la deducción de lo que puede pasar con todas las ciudades costeras. La verdad, qué información tan rica la que estamos compartiendo. Se me pone la piel de gallina al escucharte y siento que se me ilumina el cerebro derecho. Te hago una pregunta cortita, que es acerca de las pirámides. ¿Qué pensás que son las pirámides? ¿Son puntos energéticos ubicados estratégicamente en puntos de la Tierra? ¿Quiénes las hicieron? ¿Y es verdad que hay una pirámide en la Antártida? Bueno, cuando cayó Atlántida, antes de caer, que la hicieron caer los científicos, pero los sabios sabían lo que iba a suceder. Entonces se fueron hacia Oriente y recalaron lo que es ahora el Egipto. Yo estuve dentro de la pirámide de Keops, porque yo soy profesora de geografía y de la Universidad de Buenos Aires, y mi pasión siempre fue viajar. Fui hasta la Antártida también. Entonces yo, antes de ir a mis viajes, yo había leído mucho. Entonces mis viajes siempre fueron para comprobar lo que yo había leído, lo que había investigado. La pirámide de Keops apunta directamente a Sirio, pero fue hecha por los atlantes, o sea, los sabios atlantes, porque para compensar el desnivel que se iba a producir con la caída de la Atlántida. Esa pirámide, especialmente la de Keops, apunta a Sirio, para enseñarle al hombre que veníamos de ahí. Ahora, la pirámide no es mortuoria. Mira, cuando yo fui y entré, estaba lleno de turistas. Los turistas lo único que hacían era charlar, y el guía les decía cualquier cosa. Yo miraba todo, hasta que con la mirada trataba de calcular los metros, porque en la pirámide cada metro indica la evolución del ser humano. Pero además digamos, obsesión era saber cómo los iniciados llegaban a la cámara del rey, porque no había escaleras. Y a nosotros los turistas sí nos ponían tablones con unas tablitas, entonces vos ponías el taco y subías. Bueno, con una baranda que habían puesto para el turismo. Cuando llegamos a la cámara del rey, el guía les dijo cualquier cosa, porque él decía que cuando levantaron la tapa del sarcófago había una ceniza blanca. Bueno, y él le dijo cualquier cosa, ni me acuerdo, mirá. Pero la ceniza blanca era la última exudación de los cuerpos de los iniciados. Por ahí pasó también Pitágoras. Y los iniciados, para ser iniciados, para poder llegar a la cámara del rey, tenían que pasar años. Pitágoras tardó 17 años en llegar a la cámara del rey, porque se entra por la esfinge. Los científicos actuales están buscando la entrada, pero no la pueden encontrar, porque la entrada únicamente se abre con la vibración correcta de la persona que se pone adelante. Te voy a poner un ejemplo de música. Caruso, cuando iba a Nueva York a cantar, rompía los vidrios del Carnegie Hall. ¿Por qué?
porque la nota musical de su garganta era igual a la cohesión de los vidrios ¿cómo se llama?, del teatro. Y fíjate el cuento de Alí Baba y los 40 ladrones, ¿sí? Que dice, ábrete sésamo. ¿Qué quiere decir? La piedra se abre cuando la persona que está delante vibra su energía, su alma, igual a la vibración de la piedra. Todo eso lo sabemos por canalizaciones. Y ahora no me acuerdo el autor porque, mira, tengo 79 años y yo lo leí eso a los 30. Uno que canalizaba dijo que había debajo de la esfinge. Había piletones con yacaré. Entonces el que iba a ser iniciado entraba por la esfinge, lo hacían entrar por la esfinge y tenían que pasar los 3 piletones de yacaré. ¿Qué quiere decir? Les trabajaban el miedo. El problema de la humanidad es el miedo. El miedo hace que la chispa divina que tenés en el corazón se achique. En cambio, cuando vos no tenés miedo, tu alma sale de tu cuerpo y puede llegar hasta China, si vos te lo proponés. Porque esa energía no tiene fin. Mi hermano trabaja con radiestesia e imanterapia. Entonces él le hace en los cursos hacer un ejemplo. Le dice, por ejemplo, a una persona, pensá en algo que sea muy feo para vos. Y él se pone en una punta. Entonces va caminando hacia la persona con las varillas abiertas en paralelo. Cuando está llegando a la persona, las varillas se cruzan, se hacen con las puntas. Dice, bueno, tu energía llega hasta aquí. Y después le dice, bueno, ahora cerca de la persona, pensá en algo que te dé mucha alegría. Y él se va alejando. Me dice, y en un momento las varillas se cruzan. Dice, bueno, tu energía llega hasta acá. ¿Se entiende? Entonces, el problema actual de la humanidad es que tiene que perder el miedo. El miedo no existe, lo creamos nosotros por toda la educación de la Iglesia Católica o de todas las iglesias, la educación que nos han dado. Cuando en la iglesia te dice el cura, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y yo siempre decía, no, yo no tengo culpa de nada. ¿Se entiende? Volviendo a la apertura del portal, si vos lees la historia del pueblo de Israel que tenía que salir de Egipto y llegar a Canaán, cuando Moisés muere, Josué toma el mando. Y entonces el Dios de Moisés le dice, estaban llegando a Jericó. Entonces le dice, bueno, cuando las murallas de Jericó eran imbatibles. Entonces le dice, bueno, vas a ir con tu ejército, pero delante va a ir el arca de la alianza con los sacerdotes con trompetas. Vas a dar 7 vueltas a todas las murallas. En la 7ª va a caer. ¿Qué significa? El sonido de las trompetas iban aflojando a la piedra. Y la última vuelta se cayeron las murallas y el pueblo pudo entrar. ¿Se entiende? Entonces es el sonido. Por eso en este momento que nos quieren poner las 5G, nos quieren matar. ¿Por qué? Porque la vibración es tan alta
que el cuerpo físico no lo aguanta, especialmente los débiles, los enfermos. Como siempre, en la naturaleza sobrevive el más fuerte, tanto en los animales como en los humanos. Cuando aumenta la vibración, el enfermo se muere, porque el cuerpo físico no aguanta. Por eso te dicen ahora que no debemos comer más carnes. ¿Por qué? No es que sea mala la carne. No, no es mala. Lo que pasa es que matamos. Y lo mismo que hacemos nosotros, hacen los reptilianos con nosotros. Ahora acá no voy a hablar de eso, pero es así, ¿sí? Pero ¿por qué no debemos comer más carne? Porque cuando estábamos en la tercera pura, ¿qué pasaba? Estábamos muy en contacto con la tierra, entonces necesitábamos esa comida. Pero ahora cada vez vamos a estar más en el paraíso, o sea, la energía es más sutil, entonces no podemos comer carnes, sino verduras y frutas. En realidad, debiéramos comer solamente frutas. ¿Por qué? Porque el árbol, cuando la fruta está madura, el árbol te lo da, no lo arrancás. Si no, se cae y se pudre. Ahora sí, los que hacen negocio con la fruta lo arrancan verde, y después se madura en los frigoríficos. ¿Me entendés lo que estoy diciendo? Es así. Ahora, tampoco debiéramos comer verdura, porque la verdura también tiene una energía y escucha, siente. Una vez leí, porque yo me gustaba leer de todo, leí un experimento que estaban haciendo en un laboratorio de Estados Unidos con una lechuga y le pusieron un sensor y un aparato como el del electrocardiograma, igual. Entonces hicieron entrar una persona con un cigarrillo prendido con la idea de quemarla. Y el sensor empezó a vibrar tremendamente, solamente con el pensamiento. Ahora, después hicieron la prueba, una persona que entraba hablando bien, mandándole amor, y el sensor tenía ondas muy suaves. O sea que hasta la lechuga siente cuando la arrancan. Por eso, cuando hay gente, yo le hablo a las plantas. Yo tenía una quinta, ahora vivo en departamento por la edad, pero tenía una quinta y hacía verduras. Pero cuando sacaba una lechuga, qué sé yo, una zanahoria, le pedía permiso. Entonces la lechuga te la entrega. Mira, los navajos en Estados Unidos, viste que se cubrían con pieles de ciervo, de búfalo, ¿no? Pero vos sabés que el ciervo, cuando iba a morir, iba a los pies del humano, como diciéndole, tomá, te doy mi vestido. Con respecto a las pirámides, lo último que me preguntaste, sí, en todas partes del mundo hay. Sí, también están en la Antártida, pero ya la Antártida es un tema aparte, digamos, porque habría que hablar de la Tierra hueca, las dos entradas en el Polo Norte y el Polo Sur. Uf, la verdad que me volaste la cabeza, como seguramente se la estás volando a todos los que están escuchando en este momento. Y tengo 1000 preguntas más para hacerte, pero bueno, ya no te quiero cansar. Seguramente en una segunda parte vamos a seguir hablando y te voy a seguir preguntando muchas cosas sobre la tierra hueca, sobre un montón de cosas que en este momento quiero preguntarte. Pero hace un ratito nombraste
la cabal. Y quiero hacerte una última pregunta para ya no agobiarte más. Es una pregunta que no sé si va a salir, si va a ser censurada. Me he enterado de otros canales que han censurado por tratar estos temas. Pero creo que estamos en la era de la información y de la elevación de la conciencia. Y ya no tenemos que tener miedo de preguntar estas cosas. Quería preguntarte antes de dejarte descansar, eh, ¿qué es la cabal? ¿Quiénes son? ¿Cómo la manejan? ¿Y cómo podemos librarnos de ella para ascender a la 5D? Hoy es un tema larguísimo y profundo, porque hay que ver cuándo empieza esto. Esto empieza con la banca negra veneciana. La banca negra veneciana era la que dominaba toda la parte de dinero, digamos, de todo el Mediterráneo. Pero fueron perseguidos y se fueron a Hamburgo. De Hamburgo pasaron a Alemania y de Alemania fueron a Inglaterra y se mezclaron con la sociedad inglesa. Por eso los ingleses fueron los grandes dominadores de todo, ¿no es cierto? Y de ahí pasaron a su vez a Estados Unidos. Son seres que son personas, en este momento serían los Rothschild, los Rockefeller, los Ford. Ahora el Rothschild mayor murió y quedó Soros. Ah, no hay que nombrarlo, hay que decirle el apellido Capicúa. El apellido Capicúa. Bueno, entonces son los que dominan todo el dinero de todo el mundo. Son 200 familias que dominan 7.500 millones de personas en el mundo. ¿Quién los agrupa, digamos? El Club de París, el Grupo Bilderberg de Holanda, el Fondo Monetario Internacional. En este momento hay una lucha tremenda entre arios y Anunnakis. Los Anunnakis serían los reptilianos, los arios representados por Trump y los Anunnakis representados por el apellido Capicúa, más Ford, toda esa gente. Pero esa lucha no es solamente acá en la Tierra, es en el espacio entre seres extraterrestres, arios y Anunnakis. Y estamos llegando al final de los tiempos, donde los Anunnakis, que representan lo negativo, porque son seres sin alma, no es que sean buenos también los arios, no. Nosotros estamos en una brecha, los que queremos evolucionar. ¿Viste la brecha famosa en la política? Bueno, lo mismo sucede entre dos grupos raciales. Y esa brecha cada vez tiene que ser más ancha, que seríamos nosotros, para que pierdan. Ahora es bueno que los arios peleen con los Anunnakis para desterrarlos. Los arios están representados por Trump y los Anunnakis por los grupos que recién te dije. En América, Trump está representado, los arios están representados por Bolsonaro, Macri, el otro como es el de Chile, Piñera, y los Anunnakis están representados por, en este caso Fernández, ¿no? Y el de Bolivia, el de Venezuela, el de Cuba. Entonces, la guerra que está sucediendo acá en la Tierra, pero está más en el cielo, o sea, los extraterrestres.
Porque nosotros creemos que nosotros nos movemos solos. No. Nosotros elegimos gente que ya está puesta. Entonces, esa es la gran lucha. Pero, ¿qué sucede? Están perdiendo todos, porque la brecha está despertando. Y cuando despertemos todos, o por lo menos la mayoría, ahí adiós la opresión, adiós la Matrix. Entonces sí, ascenderemos a la quinta dimensión. La quinta dimensión no es que sea, a ver, el cuerpo es mucho más liviano. ¿Por qué? Y por la alimentación y por los pensamientos. Por eso la alimentación y los pensamientos te hacen llegar en la evolución a la cuarta, quinta dimensión. ¿Se entiende? Entonces, eso es la gran pelea que hay ahora por el dominio de la humanidad. ¿Y por qué nos quieren dominar? Porque somos el alimento de ellos. Porque como no tienen alma los reptilianos, no experimentan con nosotros a través del miedo. Por ejemplo, los partidos de fútbol, las grandes concentraciones alrededor del obelisco. ¿Viste que todas las ciudades importantes tienen un obelisco? El Vaticano también. ¿Por qué? Porque es una punta que arrastra toda la energía que se despide alrededor del ¿cómo se llama?, del obelisco, hacia los Anunnakis, hacia los reptilianos. ¿Se entiende? O sea, así como nosotros matamos a animales, ellos nos matan a nosotros, porque somos el alimento, porque cada vez la humanidad está más enferma. Fíjate que los antiguos espartanos, como eran guerreros, no podían tener hijos defectuosos. La misma madre espartana, cuando nacía un hijo defectuoso, iba al monte Taigeto, en Esparta, y lo tiraba del monte. La misma madre. Es así. O sea, ahora, cuanto más evolucionada es una humanidad, más corazón hay, más sentimiento, más amor. Entonces, lo que hay que despertar ahora es el corazón a través del amor. ¿Para qué quieren tanto dinero? Mira, creo que te lo dije, con el caudal de dinero que tiene el apellido Capicúa, podría a los 7.500 millones de personas darle 2 millones de dólares a cada uno. Fíjate lo que tiene. Por eso domina el mundo. Pero si es como tiene que ser, la humanidad va a evolucionar, está despertando. Además, todos nosotros los que llamamos punta de lanza, yo desde el 2000 que estoy hablando, y a veces me parecía que hablaba en el aire, o no me entendía mucha gente. Ahora hay mucha gente que habla. Por eso los del 2000 son los que se llama, ¿cómo era? Ay, no me acuerdo ahora la palabra, discúlpame. Era como ¿viste en las batallas? Los que van adelante que mueren primero. Bueno, es así. Es el frente que va adelante. Es el que abre el campo de la batalla. Bueno, es lo mismo. Esto es una guerra. Es una guerra entre la luz y la sombra. Pero va a ganar la luz, porque el planeta
el sistema sigue girando alrededor de Alción, cada vez está más cerca de Alción y cada vez el cerebro derecho está más activo, más intuitivo, más consciente. Mira, una vez un sacerdote me decía, Eva fue la perdición del hombre. Yo me empecé a sonreír. Y María es la redención del hombre. Yo le digo así, ¿y qué son Eva y María? Mujeres. ¿Y la mujer qué energía es? Yin. ¿Y dónde tenemos el yin en la cabeza? En el hemisferio derecho. Quiere decir que con Eva pasamos de la quinta a la tercera dimensión. O sea, perdimos la conciencia. Y ahora estamos recuperando la conciencia. No es casualidad que en el 1900 aparecían las vírgenes, que no voy a entrar en ese tema porque si no, no es conveniente. ¿Me entendés? No es necesario, que no es raro que hayan aparecido las vírgenes. La Virgen de Lourdes, de Fátima, de Schoestal, todas las vírgenes que aparecieron. ¿Se entiende? Es así. Entonces, no es que Eva fue la perdición del hombre y la Virgen es la redención del hombre, no. Con Eva, que es la Yin, perdimos la conciencia. Y con María, que representa el Yin, recuperamos la conciencia. Y cada vez vamos a ser más conscientes. Por eso los niños que nacen ahora son conscientes. Mira, mi generación, las del 40 y las del 50, fuimos las dos generaciones sacrificadas. ¿Por qué? Yo siempre pongo un ejemplo. Porque no pudimos hacer la ley del gallinero. Me preguntan, ¿qué es la ley del gallinero? Y el de arriba pisa el de abajo. Porque en el gallinero a la noche, generalmente hay como una escalera y las gallinas suben. Y la de arriba pisa la de abajo. ¿Qué significa? Cuando mi mamá fue hija, fue dominada por su mamá. Cuando mi abuela fue hija, fue dominada por su mamá. Y así. ¿Por qué? Porque repetían el tipo de educación. Pero resulta que en el 60 se abre esa capa de energía manásica y ¿qué sucede? Y vinieron seres que vinieron a romper estructuras de 12.000 años. Y entonces empezaron a venir seres que vinieron a dominar a nosotros. Pero no vienen a dominar como nos dominaron nuestros padres. Vienen a enseñar. Pero la escalera del gallinero ahora es al revés. Los hijos enseñan a los padres. Por eso mi generación, dicen siempre los grandes, ¿no? Pero será posible. A mí me dominaba mi papá y mi mamá y ahora me quieren dominar mis hijos. Entonces yo les digo, no es que vienen a dominar, vienen a enseñar. Por eso los del 40 y los del 50 son los que tienen la mayor cantidad de cánceres, porque no han podido descargar la bronca de la educación. Wow, qué esclarecedor y qué armónico me suena todo esto que me estás diciendo con los tiempos que vivimos y con toda la historia que me estás contando. La verdad que increíble, increíble. Tengo 1532 preguntas más para hacerte. Me quedaría todo el día escuchándote, pero no va a faltar oportunidad. Quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo. Gracias, Elis, gracias por ser un faro de luz en estos tiempos que corren y que son muy necesarios. Vamos a seguir encontrando más faros de luz para que nos sigan iluminando, guiando y compartiendo toda esta sabiduría que ya se destapó la olla y ya se tiene que saber. Ya no se puede guardar más, no se puede ocultar más. Ya estamos en la era donde todo se tiene que saber, en la era del conocimiento.
Así que Elis, te mando un abrazo de luz gigante y espero que pronto volvamos a encontrarnos para seguir charlando y descubriendo más cosas. Un abrazo gigante, gigante y muchas gracias por compartir toda tu sabiduría con nosotros, con toda la gente que está escuchando esto. Y bueno, un abrazo gigante. No tengo más que palabras de agradecimiento para vos. Bueno, muchas gracias a ustedes por escucharme. Por ahí me excedo un poco en todas las explicaciones, pero viste, yo nací maestra y la maestra explica y explica para que se entienda bien. Bueno, gracias a vos y a la audiencia que vos tenés por escucharme. Un beso muy grande, un abrazo.